En el programa anterior estuvieron analizando la situación significativa, el propósito, el producto que van a elaborar. Sí, profesora. Elaboraremos recomendaciones argumentadas que contribuyan a construir una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en un país pluricultural y multilingüe, a través de un informe. ¡Qué bien, Lucía! También escuché que para elaborar su informe tienen que asumir el rol de delegados estudiantiles en pueblos indígenas y originarios. Sí, profesora. Y ya saben qué se debe tener en cuenta para elaborar un informe con recomendaciones argumentadas que contribuyan a construir una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en un país pluricultural y multilingüe. Aún no, profesora. Profesora, ¿qué debemos tener en cuenta para elaborar nuestro informe y así cumplir con el rol que nos han asignado? Miguel, el programa de hoy ayudará a responder tu pregunta, ya que ahora realizaremos la planificación del texto. Y el título del programa es... Planificamos la escritura del informe con recomendaciones para seguir construyéndonos como país. Sí, profesora. Y el propósito del programa es: planifica la escritura del informe con recomendaciones argumentadas que contribuyan a construir una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en un país pluricultural y multilingüe, teniendo en cuenta las características, estructura y propósito comunicativo. ¿Y el producto cuál será? El producto será el plan de escritura de un informe con recomendaciones para seguir construyéndonos como país. ¿Y qué haremos para lograr el propósito del programa? Realizaremos lo siguiente. Primero, conoceremos las características y estructura del informe con recomendaciones para seguir construyéndonos como país con igualdad de derechos y oportunidades que van a elaborar como producto de la experiencia de aprendizaje. Luego, elaboramos un plan de escritura del informe con recomendaciones teniendo en cuenta el propósito comunicativo, tipo de texto, destinatario y registro lingüístico. Profesora, en la experiencia anterior me di cuenta que elaborar un plan es prepararnos para escribir. Así es, Miguel. Ahora empecemos a conocer las características y estructura del informe con recomendaciones para seguir construyéndonos como país con igualdad de derechos y oportunidades que van a elaborar como producto de la experiencia de aprendizaje y que se enmarca en nuestro bicentenario. ¿Alguien sabe qué características tiene un informe? No, profesora. Muy bien. Aquí tengo un texto donde se presentan indicaciones para elaborar un informe. Voy a compartirles esta información leyendo en voz alta y ustedes van anotando las ideas relevantes. Recuerden que esta información nos servirá para la planificación del informe porque necesitamos conocer la estructura que tendrá dicho informe. Alisten un cuaderno para anotar las ideas importantes de la información que les compartiré. Sí, profesora, estoy lista. Amigas y amigos del tercero y cuarto grado de secundaria, ¿están listos? Apúrense, alisten su cuaderno y lapiceros para anotar. Yo también. Listo, profesora. Perfecto. El título del texto es El informe. Leeré en voz alta una parte del texto y luego les haré preguntas. Presten atención y anoten las ideas importantes. El informe es un documento elaborado a partir de una recolección de datos concretos, que tiene como propósito dar a conocer información sobre algún tema específico. Generalmente son redactados por la indicación de un superior
es un documento fundamental en la administración de empresas e instituciones. Los informes varían considerablemente en cuanto a su extensión y estructura, ya que deben adaptarse al propósito para el cual son escritos, así como la situación a la que se circunscriben por el autor. Pero al margen de esto, el contenido de todo informe comprende los siguientes puntos. 1. Intención. Consiste en dar a conocer el tema y una explicación del propósito que tiene para redactarse. 2. Método. Es dar a conocer el procedimiento que se utilizará en la recopilación de datos, para que el lector juzgue la fiabilidad de la información que se le proporciona. 3. Antecedentes. Aquí se debe presentar de forma clara, ordenada y objetiva una descripción de los hechos encontrados que tenemos como antecedentes. 4. Análisis y discusión. En este punto del informe que redactamos, se realiza el análisis y la evaluación de la información para que el lector juzgue su validez. Y en la discusión se identifican las coincidencias y contradicciones de las fuentes de información que estamos empleando. 5. Conclusiones. Aquí se consideran las ideas relevantes que resultan del análisis y la discusión. 6. Recomendaciones. Aquí se concluye con nuestra opinión o consejo al lector acerca de las decisiones que debe tomar en relación con el tema tratado. Aquí me detengo para identificar las ideas relevantes que lograron anotar. ¿Qué ideas lograron captar de esta parte de la lectura? Nos dice que la extensión y estructura del informe es variada y se adapta al propósito. ¿Eso significa que nosotros decidimos la extensión y estructura del informe? Sí, Lucía, pero también dice que el contenido se ajusta a los siguientes puntos. 1. Intención. 2. Método. 3. Antecedentes. 4. Análisis y discusión. 5. Conclusiones. Y 6. Recomendaciones. Muy bien, están muy atentos Lucía y Miguel. Los felicito. Continúo leyendo. Presten atención. Junto a los contenidos que hemos señalado como imprescindibles, debemos recordar que en su redacción el informe se caracteriza por el uso de párrafos cortos y concisos, un vocabulario generalmente especializado y siempre formal. Pese a que la estructura formal de los informes es muy variable, dependiendo de su contenido y de su propósito, las partes que lo conforman suelen ser las siguientes. 1. Carátula. Aquí ponemos el título del informe, el lugar, la fecha, nombre del autor, cargo. 2. Índice. Aquí se incluyen los temas que se tratan en el informe. 3. Introducción. En esta parte presentamos al lector el tema y propósito del informe y cómo vamos a tratarlo a lo largo del escrito. Aquí se escriben los dos primeros puntos del contenido, la intención y el método. 4. Cuerpo. Esta parte es la más extensa del informe, porque en él mostramos las ideas desarrolladas correspondiente a los antecedentes, el análisis y discusión, a las conclusiones y a las recomendaciones. 5. Bibliografía.
En este apartado, incluimos las fuentes bibliográficas que hemos utilizado. Ahora, ¿qué ideas lograron identificar en esta parte del texto? Nos da a conocer algunas características para la redacción del informe. Por ejemplo, utilizar párrafos cortos y el vocabulario siempre debe ser formal. También nos mencionan las partes que tiene un informe. Estas partes son carátula, índice, introducción, cuerpo y bibliografía. Así es, en esta propuesta de informe hay 5 partes en la estructura. ¿En qué parte se escribirán las recomendaciones que contribuyan a construir una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en un país pluricultural y multilingüe? En el cuerpo, profesora, allí escribiremos los 4 puntos de contenido del informe: los antecedentes, el análisis y discusión, las conclusiones y las recomendaciones. Muy bien, Lucía y Miguel, los felicito. Ahora falta la última parte de este texto. Atención, por favor. Tipos de informe. Fundamentalmente existen 2 tipos de informe: argumentativo y expositivo. La distinción entre ellos reside en el propósito del autor. En el informe argumentativo debemos interpretar y analizar los hechos presentados en los antecedentes, además de presentar unas conclusiones que respondan al análisis mostrado. Sin embargo, en el informe expositivo nos limitamos a informar sobre un tema o situación, describiendo o mostrando una serie de datos en línea con lo que queremos explicar. Ahora, ¿qué idea relevante identificaron en esta última parte del texto? Nos dice que hay 2 tipos de informe: el argumentativo y el expositivo. Muy bien. ¿Y qué tipo de informe es el que escribirán? El argumentativo, profesora, porque las recomendaciones que vamos a dar deben ser argumentadas, así como se menciona en el producto de la experiencia de aprendizaje. Ahora que ya conocen las características y estructura del informe, pasemos a elaborar el plan de escritura del informe con recomendaciones, teniendo en cuenta el propósito comunicativo, tipo de texto, destinatario y registro lingüístico. Profesora, el propósito comunicativo es saber para qué vamos a escribir. ¿Es lo mismo que estuvimos analizando cuando usted leía el texto sobre el informe? Sí, Lucía. Para esta actividad les invito a ubicar la página 48 de la ficha de autoaprendizaje 7 de 4º grado. ¿Ubicaron la página 48? Sí, profesora. Yo también. Utilizaremos el cuadro con preguntas, profesora. Sí, Lucía. Estas preguntas nos ayudarán a no desviarnos del tema que queremos escribir. Este cuadro también lo hicimos en la experiencia de aprendizaje anterior. ¿Recuerdan? Haremos un cuadro similar, pero agregaremos 2 columnas. En total deben ser 5 columnas y 2 filas. Ahora, elaboren el cuadro. Profesora, ya tengo mi cuadro con las 5 columnas y las 2 filas. Ya está, profesora. También hice mi cuadro con 5 columnas y 2 filas. Muy bien. Escriban las preguntas en su cuadro. Lucía, ¿nos lees cuáles son? Hay una pregunta en cada columna. En la primera columna dice: ¿sobre qué escribiré? En la segunda columna, la pregunta es: ¿a quién o a quiénes va dirigido mi texto? En la tercera columna, la pregunta es: ¿qué quiero lograr con mi informe? Bien, Lucía. Como ya sabemos que vamos a escribir un informe, es mejor utilizar informe en lugar de texto. Gracias, Lucía. Completemos el cuadro con las preguntas.
En la cuarta columna, escriban la pregunta: ¿qué tipo de informe escribiré? Y en la quinta columna, escriban: ¿qué registro utilizaré? Recuerden que las respuestas deben tener en cuenta la situación que estamos abordando en esta experiencia de aprendizaje. Es decir, la situación significativa que conocieron y analizaron en el programa de ayer. Entonces, ¿cuáles serán las respuestas? La respuesta de la pregunta sobre qué escribiré es sobre igualdad de derechos y oportunidades en un país pluricultural y multilingüe, porque esta pregunta corresponde al tema. Profesora, desde mi rol de delegada estudiantil en pueblos indígenas y originarios, la respuesta que daré a la pregunta ¿a quién o a quiénes va dirigido mi informe? Es a los padres de familia de la comunidad. Sí, está bien, Lucía. Profesora, la respuesta de la pregunta ¿qué quiero lograr con mi informe?, que corresponde al propósito comunicativo del texto, sería: propone recomendaciones argumentadas que contribuyan a construir una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en un país pluricultural y multilingüe. Bien, Lucía y Miguel, los felicito por sus reflexiones. Sigamos con las respuestas. ¿Qué tipo de informe escribiré? Profesora, ya lo vimos en la información que nos compartió. El tipo de informe es argumentativo. Profesora, el registro será formal, ¿verdad? Porque también es una característica del informe que elaboraremos como delegados estudiantiles. Perfecto, Lucía. Ahora, ¿están preparados para elaborar el plan de escritura del informe? ¿Verdad? Sí, profesora, súper lista. Yo también estoy listo. Perfecto. Estudiantes de tercero y cuarto, ¿también están listos? Vamos, hagamos el plan de escritura teniendo en cuenta las partes del informe. Para ello, utilicen hojas de reuso o su cuaderno. Lucía o Miguel, ¿cómo harían el plan de escritura? Mientras vamos elaborando el esquema del plan de escritura, también iremos compartiendo lo avanzado. Sí, profesora. El esquema de mi plan será así. En la primera hoja de la carátula pondré el título del informe, el lugar, la fecha, mi nombre como autor, mi cargo y el nombre de la institución. En el índice colocaré los derechos colectivos que analizaré u otros temas que voy a tratar. Hasta ahora hemos visto dos derechos, el derecho a la tierra y a su territorio y el derecho a la participación. Sé que en los otros programas seguiremos analizando y conoceremos los otros derechos. Muy bien, Lucía. ¿Qué seguiría después del índice, Miguel? Bueno, después del índice seguiría la introducción. Aquí escribiré el tema y el propósito del informe. Y después explicaré el método que utilicé para escribir el informe. Luego, viene el cuerpo. Aquí escribiré las ideas que corresponden a los antecedentes, análisis y discusión, conclusiones y recomendaciones del informe. Finalmente, en la bibliografía, colocaré las fuentes de información que utilizaré para mi informe. Muy bien, Lucía y Miguel. Espero que todos hayan logrado estructurar el informe que van a elaborar para brindar las recomendaciones argumentadas que contribuyan a construir una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en un país pluricultural y multilingüe. Aunque nos está faltando generar ideas y organizarlo en la parte del cuerpo del informe, pero como ya tienen la estructura del informe, pueden ir organizando sus ideas en el esquema del plan de escritura que han elaborado. ¿Qué les parece? Sí, profesora. Mientras realizamos otros programas, iré anotando en mi plan de estructura las ideas que voy a considerar en mi informe. Es una buena idea, profesora. Claro que sí. Más adelante, en los otros programas, analizarán y seguirán profundizando en los derechos colectivos. Y así tendrán información importante para su informe.
Bien, llegamos al final del programa. ¿Creen que hemos logrado el propósito? Sí, profesora, porque hemos planificado la escritura del informe en donde escribiremos las recomendaciones para seguir construyéndonos como país con igualdad de derechos y oportunidades. Profesora, ¿cómo hago para revisar mi plan de escritura? Utilizaremos los criterios de evaluación respondiendo a 2 preguntas. ¿Has adecuado el informe a la situación considerando el propósito comunicativo, el tipo de texto y las características del informe, así como el formato? ¿Has elegido estratégicamente el registro adaptándolo a los destinatarios? Mi respuesta es sí a las 2. Yo también responderé con un sí. Estudiantes del 3º y 4º de secundaria, ¿cómo les fue? ¿Lograron el propósito del programa? ¿Les quedó alguna duda? ¿También tienes las respuestas de sí a ambas preguntas? Te recomiendo. Revisa tu planificación de actividades del primer programa. Solicita a tu docente que te explique las dudas que tienes en relación a las características y estructura del informe, de modo que logres diseñar tu plan de escritura que debiste elaborar en este programa. Si ya tienes tu plan de escritura, entonces escribe en la estructura las ideas que te gustaría tener en cuenta cuando empieces a redactar tu informe. Luego, les invito a responder las siguientes preguntas. Metacognición. ¿Qué actividad lograste desarrollar con facilidad? ¿Cuál fue la dificultad o dificultades que tuviste para lograr el propósito del programa? ¿Por qué?